El silencio del cosmos, vasto e inescrutable, se vio interrumpido. No fue un choque de asteroides, ni el nacimiento estridente de una supernova, sino algo mucho más sutil, algo que se filtró a través del ruido cósmico como un susurro desesperado. La señal llegó a la Tierra de manera inesperada, captada por una red de radiotelescopios distribuidos por todo el planeta, una red diseñada para buscar vida inteligente más allá de nuestro sistema solar, un proyecto ambicioso financiado por la esperanza y la curiosidad humana. Al principio, se descartó como interferencia, una anomalía en el flujo constante de radiación de fondo. Los ordenadores la filtraron, los científicos la ignoraron, hasta que una joven estudiante de astronomía, llamada Sofía, notó algo peculiar en el patrón. No era aleatorio. Había una estructura, una repetición, un ritmo que sugería un origen inteligente. Sofía, con la persistencia característica de la juventud y la pasión, insistió en que se investigara más a fondo. Sus colegas, al principio escépticos, se vieron obligados a admitir que algo extraño estaba sucediendo. La señal, débil pero persistente, continuó llegando, un faro solitario en la oscuridad del espacio. Se convocó a un equipo de expertos. Astrónomos, físicos, matemáticos, lingüistas. Todos se reunieron en un laboratorio de alta seguridad, con la misión de descifrar el misterio. La atmósfera era tensa, cargada de expectación y un toque de temor. ¿Qué era esa señal? ¿Quién la enviaba? ¿Y qué querían? Los primeros análisis revelaron que la señal no se originaba en nuestra galaxia. Venía de mucho más lejos, de una constelación desconocida, a una distancia inimaginable. La complejidad de la señal era asombrosa. No se parecía a nada que hubieran visto antes. No era una simple secuencia de pulsos, sino una serie intrincada de símbolos, patrones y relaciones matemáticas. Comenzó una carrera contra el tiempo. Los científicos trabajaron día y noche, alimentándose de café y esperanza, luchando contra el cansancio y la frustración. Cada nuevo descubrimiento era un pequeño triunfo, una pieza del rompecabezas que lentamente comenzaba a tomar forma. Descubrieron que la señal estaba codificada en un lenguaje matemático universal, un lenguaje que trascendía las barreras culturales y las diferencias biológicas. Era una prueba de inteligencia, una señal de que, en algún lugar lejano, otra civilización había alcanzado un nivel de desarrollo similar al nuestro. Pero, ¿qué les había llevado a contactarnos? ¿Qué mensaje intentaban transmitir? La respuesta a esas preguntas estaba a punto de cambiarlo todo. La presión era palpable en el laboratorio. Las pantallas parpadeaban con líneas de código incomprensibles, diagramas complejos y modelos tridimensionales de estructuras desconocidas. El aire olía a café rancio y a la tensión acumulada de horas sin dormir. Los científicos, con sus rostros pálidos iluminados por la luz de los monitores, parecían sombras danzantes en un templo de la ciencia. El equipo de lingüistas, liderado por la doctora Elena Ramírez, se enfrentaba al desafío de traducir lo intraducible. El lenguaje matemático de la señal era elegante y preciso, pero carecía de contexto. Era como encontrar una frase suelta en un libro sin título, sin saber quién la escribió, a quién se dirigía ni cuál era su propósito. Elena, una mujer de mediana edad con el pelo recogido en un moño desordenado y gafas de montura gruesa, era una experta en lenguas antiguas y códigos secretos. Había pasado años descifrando jeroglíficos egipcios y runas vikingas, pero nada la había preparado para esto. La señal alienígena era un enigma de proporciones cósmicas. Necesitamos encontrar una clave, dijo Elena, con la voz ronca por el cansancio. Algo que nos permita entender la sintaxis, la gramática. La lógica detrás de estos símbolos. El equipo de matemáticos, bajo la dirección del Dr. Javier Mendoza, se concentraba en la estructura matemática de la señal. Javier, un genio precoz con una mente analítica y una pasión por los números, buscaba patrones, secuencias y relaciones que pudieran revelar el significado oculto. La señal parece estar basada en una serie de números primos, explicó Javier, señalando un gráfico en la pantalla. Pero la secuencia es demasiado compleja para ser aleatoria. Hay una intención, un propósito detrás de esta organización.
Mientras los lingüistas y los matemáticos luchaban con el lenguaje y la estructura, el equipo de astrónomos, liderado por el Dr. Carlos Vargas, intentaba determinar el origen exacto de la señal. Carlos, un veterano de la astronomía con décadas de experiencia, analizaba los datos recopilados por los radiotelescopios, buscando pistas en el espectro de la señal y en la posición de las estrellas. La señal proviene de la constelación de Cygnus, anunció Carlos, con un tono de incredulidad en su voz. Pero no de una estrella conocida. Debe ser un sistema planetario lejano, oculto a nuestra vista. La información era fragmentaria, pero comenzaba a encajar. La señal era un mensaje, codificado en un lenguaje matemático universal, enviado desde un sistema planetario lejano en la constelación de Cygnus. Pero, ¿qué decía el mensaje? ¿Y por qué se habían puesto en contacto con nosotros? La respuesta a esas preguntas estaba a punto de cambiar el destino de la humanidad. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, de noches en vela y de innumerables tazas de café, el equipo de lingüistas logró descifrar el núcleo del mensaje. Las primeras palabras fueron recibidas con un silencio sepulcral, un silencio roto únicamente por el zumbido de los ordenadores. No era una declaración de guerra, ni una solicitud de intercambio comercial. Era algo mucho más profundo, mucho más urgente, una súplica desesperada. Suplicamos ayuda, leyó la doctora Ramírez, con la voz temblorosa por la emoción. La frase resonó en el laboratorio, llenando el espacio con un peso invisible. Las palabras siguientes, aunque codificadas en un lenguaje extraño, transmitían una sensación de desesperación y miedo que trascendía las barreras lingüísticas. El mensaje describía un planeta, antaño próspero y vibrante, ahora devastado por una catástrofe ecológica. Su sol, una estrella amarilla similar a la nuestra, había comenzado a emitir erupciones solares de una intensidad sin precedentes, bañando el planeta en radiación mortal. La atmósfera se estaba desintegrando, los océanos se estaban evaporando y la vida, tal como la conocían, estaba al borde de la extinción. La civilización que enviaba la señal, los KRYLL, se describía a sí misma como una raza pacífica y avanzada, con una larga historia de exploración espacial y desarrollo tecnológico. Habían intentado, sin éxito, mitigar los efectos de la radiación, construir escudos protectores y buscar refugio en el subsuelo. Pero sus esfuerzos habían sido en vano. El tiempo se les acababa. El mensaje continuaba explicando que habían agotado todas las opciones. No tenían los recursos ni la tecnología necesarios para abandonar su planeta y buscar un nuevo hogar. Su única esperanza era contactar con otra civilización, una civilización capaz de ofrecerles ayuda. Hemos observado sus emisiones de radio durante décadas, continuaba el mensaje. Hemos estudiado su cultura, su ciencia, su historia. Creemos que son capaces de la empatía, de la compasión, de la bondad. Por favor, ayúdennos. No queremos morir. La última parte del mensaje contenía información técnica detallada sobre su planeta, su estrella, su tecnología y su biología. Era una invitación, un puente tendido a través del vacío interestelar, una súplica desesperada lanzada al universo con la esperanza de ser escuchada. Cuando la doctora Ramírez terminó de leer, el silencio en el laboratorio era aún más profundo que antes. Los científicos se miraron unos a otros, con los ojos llenos de incredulidad y compasión. La responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros era inmensa. El destino de una civilización entera dependía de su respuesta. La humanidad, sin saberlo, se había convertido en la última esperanza de los KRYLL. La revelación de la súplica de los KRYLL sacudió los cimientos de la diplomacia internacional. La noticia se extendió como la pólvora, llegando a los oídos de los líderes mundiales y a las salas de reuniones de la Organización de las Naciones Unidas. La ONU, el foro global donde las naciones se reúnen para debatir y resolver los problemas del mundo, se enfrentaba ahora a una decisión de proporciones cósmicas. El debate fue acalorado, apasionado y profundamente dividido. Por un lado, estaban aquellos que abogaban por una respuesta inmediata y contundente. Argumentaban que la humanidad tenía la obligación moral de ayudar a otra civilización en peligro, que la compasión y la solidaridad eran valores universales que debían trascender las fronteras planetarias.
No podemos ignorar su llamada, declaró el embajador de Noruega, con la voz cargada de emoción. Los KRYLL nos han pedido ayuda, confiando en nuestra bondad. Si no respondemos, ¿qué clase de humanidad seremos? Por otro lado, estaban aquellos que expresaban serias reservas y advertían sobre los peligros de involucrarse con una civilización desconocida. Argumentaban que no sabían nada sobre los KRYLL, sus intenciones o sus capacidades. Temían que la ayuda que ofrecieran pudiera ser utilizada en su contra, o que la simple exposición a una cultura alienígena pudiera tener consecuencias impredecibles. No sabemos nada sobre ellos, insistió la embajadora de Rusia, con un tono cauteloso. Podrían ser hostiles, engañosos, incluso peligrosos. No podemos arriesgar la seguridad de nuestro planeta por una simple súplica. El debate se centró en los riesgos y las recompensas de la intervención. ¿Podría la humanidad permitirse ignorar el sufrimiento de los KRYLL? ¿O era más prudente protegerse a sí misma, incluso si eso significaba dejar que otra civilización pereciera? Algunos delegados propusieron un estudio exhaustivo de la situación, un análisis detallado de la tecnología, la cultura y la historia de los KRYLL. Otros sugirieron enviar una señal de respuesta, expresando la disposición de la humanidad a ayudar, pero estableciendo condiciones y límites claros. Sin embargo, la principal dificultad radicaba en el tiempo. Los KRYLL habían dejado claro que su planeta se estaba volviendo inhabitable rápidamente. Cada día que pasaba, la radiación aumentaba, la atmósfera se deterioraba y las posibilidades de supervivencia disminuían. La ONU se enfrentaba a un dilema cruel, la necesidad de actuar con rapidez chocaba con la necesidad de actuar con prudencia. La votación final fue reñida. Los países desarrollados, con sus recursos y su tecnología, se mostraron más inclinados a apoyar una misión de rescate. Los países en desarrollo, con sus propios problemas y necesidades, se mostraron más cautelosos. Al final, la resolución de la ONU para ofrecer ayuda formal a los KRYLL fue rechazada por un estrecho margen. El miedo, la incertidumbre y la desconfianza habían prevalecido sobre la esperanza y la compasión. Pero la historia de los KRYLL no había terminado. A pesar de la indecisión de la ONU, la humanidad, en su conjunto, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia. La decisión de la ONU, o más bien, la falta de ella, no detuvo a la humanidad. Si bien los gobiernos vacilaban, individuos y organizaciones privadas de todo el mundo se movilizaron, impulsados por una mezcla de empatía, idealismo y una pizca de audaz desafío. La negativa de la ONU a actuar no apagó la llama de la esperanza, la reavivó, canalizando la frustración y la compasión en una fuerza imparable. En Silicon Valley, un grupo de ingenieros y científicos, liderados por el visionario Elon Vance, sin parentesco con el famoso empresario, aunque a menudo se lo comparaba con él, fundó la Fundación Esperanza Interstellar. Su misión era simple pero ambiciosa: construir una nave espacial capaz de llegar al sistema de los KRYLL y ofrecerles ayuda. No podemos esperar a que los políticos se pongan de acuerdo, declaró Vance en una rueda de prensa improvisada. El tiempo de los KRYLL se está agotando. Tenemos la tecnología, el conocimiento y los recursos para hacer esto. Lo haremos, con o sin la ayuda de los gobiernos. La Fundación Esperanza Interstellar lanzó una campaña de financiación colectiva que rápidamente se volvió viral. Gente de todos los rincones del planeta donó dinero, tiempo y habilidades. Ingenieros jubilados, programadores autodidactas, estudiantes de física y mecánicos de garaje se unieron a la causa, trabajando juntos en un esfuerzo global sin precedentes. Mientras tanto, en Europa, un consorcio de empresas aeroespaciales y universidades se unió para diseñar y construir los sistemas de propulsión y soporte vital de la nave. Utilizaron la información técnica proporcionada por los KRYLL para adaptar sus tecnologías y superar los desafíos del viaje interestelar. En África, una red de voluntarios se dedicó a la tarea de recopilar y procesar los recursos naturales necesarios para la construcción de la nave. Mineros, agricultores y trabajadores de la construcción donaron su tiempo y su esfuerzo, impulsados por la creencia de que estaban contribuyendo a algo más grande que ellos mismos.
La respuesta de la humanidad fue asombrosa. La negativa de la ONU a actuar había creado un vacío, y ese vacío se estaba llenando con la determinación, la ingeniosidad y la compasión de personas comunes y corrientes. La misión de rescate de los KRYLL se había convertido en un proyecto global, una demostración de la capacidad de la humanidad para unirse en un propósito común, independientemente de las fronteras, las culturas o las creencias. La construcción de la nave espacial, bautizada como Esperanza, comenzó a un ritmo vertiginoso. Los ingenieros trabajaron día y noche, superando obstáculos técnicos y desafíos logísticos. La nave tomó forma lentamente, una imponente estructura de metal y tecnología que se elevaba hacia el cielo, un testimonio de la esperanza y la determinación de la humanidad. El mundo observaba con asombro, preguntándose si esta misión audaz tendría éxito. La respuesta, como siempre, estaba en las estrellas. La construcción de la Esperanza no era simplemente una tarea de ingeniería, era una sinfonía de innovación, un ballet de tecnología de vanguardia y una prueba de la capacidad humana para superar los límites de lo posible. La nave incorporaba avances revolucionarios en propulsión, soporte vital, comunicaciones y blindaje, muchos de los cuales se inspiraron directamente en la información técnica proporcionada por los KRYLL. El sistema de propulsión, denominado motor de singularidad controlada, era una maravilla de la física teórica convertida en realidad. Utilizaba la manipulación controlada de la gravedad a través de la creación de microagujeros negros para generar un empuje increíblemente potente, permitiendo a la Esperanza alcanzar velocidades cercanas a la de la luz. Este concepto, una vez relegado a la ciencia ficción, se había convertido en la piedra angular de la misión gracias a la colaboración de físicos de todo el mundo. El sistema de soporte vital era igualmente innovador. La Esperanza contaba con un ecosistema cerrado, capaz de reciclar el aire, el agua y los residuos de manera eficiente. Un jardín vertical, ubicado en el corazón de la nave, proporcionaba oxígeno fresco y alimentos nutritivos, creando un ambiente habitable y sostenible para la tripulación durante el largo viaje interestelar. Las plantas, cuidadosamente seleccionadas por botánicos y biólogos, eran capaces de prosperar en condiciones de baja gravedad y radiación, transformando la nave en un oasis verde en el vacío del espacio. El sistema de comunicaciones utilizaba un método de encriptación cuántica a prueba de manipulaciones, garantizando la seguridad y la confidencialidad de las comunicaciones entre la Esperanza y la Tierra. La antena, una intrincada red de nanotubos de carbono, era capaz de transmitir señales a distancias interestelares, permitiendo a la tripulación mantenerse en contacto con sus seres queridos y recibir actualizaciones de la situación en la Tierra. El blindaje de la nave, construido con una aleación de metales exóticos y materiales compuestos, ofrecía una protección superior contra la radiación cósmica, las partículas de alta energía y los micrometeoritos. El diseño del blindaje se inspiró en las conchas de los moluscos marinos, con capas superpuestas que absorbían y disipaban la energía del impacto, protegiendo a la tripulación y los sistemas vitales de la nave. Pero más allá de la tecnología avanzada, la construcción de la Esperanza fue un testimonio del ingenio y la dedicación de los ingenieros y voluntarios que la hicieron posible. Trabajaron incansablemente, superando obstáculos técnicos y desafíos logísticos, impulsados por la creencia de que estaban construyendo algo más que una simple nave espacial. Estaban construyendo un símbolo de esperanza, un faro de luz en la oscuridad del universo, una prueba de la capacidad de la humanidad para la compasión y la cooperación. Cada soldadura, cada cableado, cada placa de circuito era un acto de amor, un tributo a la civilización KRYLL y una declaración de que la humanidad no se quedaría de brazos cruzados mientras otra especie se enfrentaba a la extinción. La Esperanza era, en esencia, un monumento a la bondad humana. El día del lanzamiento amaneció con un cielo despejado, un lienzo azul salpicado de algunas nubes blancas y esponjosas. Millones de personas se congregaron en las cercanías del Centro Espacial Internacional, mientras que miles de millones más seguían la transmisión en vivo desde sus hogares, sus corazones llenos de expectación y esperanza. La Esperanza, imponente y majestuosa, se alzaba sobre la plataforma de lanzamiento, un monumento a la audacia y la compasión humanas.
A bordo de la nave, una tripulación de 6 astronautas, cuidadosamente seleccionados por sus habilidades técnicas, su resistencia psicológica y su espíritu de equipo, se preparaba para el viaje de sus vidas. La capitana Eva Rostova, una veterana de la exploración espacial con una reputación de calma y determinación, lideraba el equipo. Junto a ella, el Dr. Kenji Tanaka, el ingeniero jefe, el Dr. Isabella Rossi, la bióloga, el Dr. David Chen, el médico, la Dra. Anja Petrova, la experta en comunicaciones, y el piloto Marco Silva, cada uno de ellos un experto en su campo, unidos por un propósito común, salvar a los KRYLL. La cuenta regresiva comenzó con un rugido ensordecedor, cada segundo una eternidad. Los motores de la Esperanza cobraron vida, generando una fuerza titánica que sacudió la Tierra. La nave se elevó lentamente, desafiando la gravedad, ascendiendo hacia el cielo como un pájaro de metal en busca de un nuevo horizonte. A medida que la Esperanza se alejaba de la Tierra, dejando atrás la atmósfera protectora de nuestro planeta, la tripulación se enfrentaba a la inmensidad del espacio, un vacío oscuro y frío lleno de peligros desconocidos. El viaje interestelar era una empresa arriesgada, un salto a lo desconocido, pero la tripulación estaba preparada para afrontar los desafíos que se presentaran. La primera fase del viaje transcurrió sin incidentes. La Esperanza aceleró gradualmente, utilizando el motor de singularidad controlada para alcanzar velocidades cercanas a la de la luz. La tripulación se adaptó a la vida en el espacio, realizando experimentos científicos, manteniendo los sistemas de la nave y comunicándose con la Tierra. Sin embargo, a medida que la Esperanza se adentraba en el espacio interestelar, comenzaron a surgir problemas. Tormentas solares inesperadas azotaron la nave, interrumpiendo las comunicaciones y dañando los sistemas electrónicos. Fallos técnicos imprevistos pusieron a prueba la ingeniosidad y la resistencia de la tripulación. A pesar de las dificultades, la tripulación de la Esperanza nunca perdió la esperanza. Trabajaron juntos, superando obstáculos y encontrando soluciones creativas a los problemas que surgían. Su determinación y su espíritu de equipo eran inquebrantables. Sabían que el destino de los KRYLL dependía de ellos y estaban dispuestos a hacer todo lo posible para cumplir su misión. La Esperanza continuó su viaje, navegando a través del vacío interestelar, impulsada por la esperanza y la determinación, un faro de luz en la oscuridad del universo, un testimonio del coraje y la compasión de la humanidad. El sistema estelar de los KRYLL, lejano y desconocido, se acercaba cada vez más. El viaje a través del vacío interestelar no era para los débiles de corazón. La Esperanza se enfrentó a desafíos constantes, cada uno de ellos una prueba de la resistencia de la nave y la determinación de la tripulación. Las tormentas solares, erupciones violentas de energía provenientes de estrellas lejanas, azotaron la nave con radiación intensa, obligando a la tripulación a refugiarse en las áreas más protegidas. Los sistemas de comunicación se vieron interrumpidos, las pantallas parpadearon y se apagaron, y la nave se vio temporalmente aislada de la Tierra. El Dr. Tanaka, el ingeniero jefe, trabajó incansablemente para reparar los daños, improvisando soluciones y utilizando su ingenio para mantener los sistemas vitales en funcionamiento. Su conocimiento de la nave era enciclopédico, y su capacidad para solucionar problemas bajo presión era invaluable. Además de las tormentas solares, la Esperanza también se enfrentó a fallos técnicos imprevistos. El motor de singularidad controlada, una maravilla de la ingeniería, era también una máquina compleja y delicada. Pequeñas fluctuaciones en el campo gravitacional, anomalías en el espacio-tiempo y la simple fatiga de los materiales causaron problemas inesperados. En una ocasión, una fuga en el sistema de refrigeración del motor amenazó con provocar un sobrecalentamiento catastrófico. La tripulación trabajó contra el reloj, luchando contra el calor y la presión, para reparar la fuga y evitar un desastre. El Dr. Tanaka, junto con el piloto Marco Silva, se aventuraron fuera de la nave en trajes espaciales, realizando reparaciones peligrosas en condiciones extremas. En otra ocasión, un micrometeorito perforó una sección del blindaje, causando una despresurización lenta pero constante. La tripulación selló rápidamente la brecha y reparó el daño, pero el incidente sirvió como un recordatorio de los peligros que acechaban en el espacio.
El Dr. Chen, el médico de la nave, monitoreaba constantemente la salud física y mental de la tripulación. El aislamiento, la monotonía y el estrés del viaje interestelar cobraron su precio. Algunos miembros de la tripulación experimentaron insomnio, ansiedad y depresión. El Dr. Chen ofreció apoyo, consejo y medicamentos, ayudando a la tripulación a mantener la moral y la concentración. A pesar de los desafíos, la tripulación de la Esperanza nunca se rindió. Se apoyaron mutuamente, trabajando juntos para superar los obstáculos que se presentaban. Su determinación y su espíritu de equipo eran inquebrantables. Sabían que el destino de los KRYLL dependía de ellos y estaban dispuestos a hacer todo lo posible para cumplir su misión. Cada día que pasaba, la Esperanza se acercaba más a su destino. El sistema estelar de los KRYLL, antes un punto distante en el cielo, se estaba convirtiendo en un disco brillante, una promesa de esperanza en la oscuridad del universo. El viaje era largo y peligroso, pero la tripulación estaba decidida a llegar a su destino, a salvar a los KRYLL y a demostrar la compasión de la humanidad. Tras años de viaje, la Esperanza emergió del hiperespacio, dejando atrás la monotonía del vacío interestelar. Ante ellos se extendía el sistema estelar de los KRYLL, un sol amarillo pálido rodeado de planetas rocosos y lunas heladas. El planeta de los KRYLL, antaño un mundo exuberante y vibrante, ahora era una sombra de su antiguo esplendor. Desde la ventana de observación, la tripulación contempló un paisaje desolador. La atmósfera era delgada y brumosa, teñida de un color naranja enfermizo por la radiación. Los océanos se habían reducido a charcos salinos, y la tierra estaba agrietada y reseca. No se veía vegetación, ni animales, ni señales de vida. La capitana Rostova ordenó una serie de escaneos para evaluar la situación. Los resultados fueron desalentadores. Los niveles de radiación eran peligrosamente altos, la temperatura era extrema y la atmósfera era irrespirable. La vida en la superficie era prácticamente imposible. A pesar de la desolación, la tripulación se aferró a la esperanza. Sabían que los KRYLL habían construido refugios subterráneos para protegerse de la radiación. La doctora Petrova, la experta en comunicaciones, intentó establecer contacto con los sobrevivientes, enviando señales en el lenguaje matemático universal que habían utilizado para comunicarse con la Tierra. Después de horas de espera tensa, una respuesta débil llegó desde el subsuelo. Los KRYLL estaban vivos, pero su situación era desesperada. Sus refugios estaban fallando, sus recursos se estaban agotando y su moral estaba decayendo. Necesitaban ayuda, y la necesitaban ahora. La capitana Rostova organizó un equipo de rescate para descender al planeta. Ella misma lideró la misión, acompañada por el Dr. Tanaka, el Dr. Rossi y el piloto Marco Silva. Se pusieron trajes protectores y se prepararon para enfrentarse a los peligros del mundo devastado. El equipo de rescate descendió en una lanzadera, aterrizando cerca de la entrada de uno de los refugios subterráneos. El paisaje era aún más desolador de cerca. El aire olía a azufre y a polvo, y el silencio era ensordecedor. Al acercarse a la entrada del refugio, fueron recibidos por un grupo de KRYLL, seres altos y delgados con piel pálida y ojos grandes y oscuros. Estaban demacrados y débiles, pero sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y gratitud. Bienvenidos, humanos, dijo uno de los KRYLL, en el lenguaje matemático universal. Pensábamos que nadie vendría. Gracias por no abandonarnos. La capitana Rostova les estrechó la mano, sintiendo la fragilidad de sus huesos. No los hemos abandonado, dijo. Estamos aquí para ayudarlos. El equipo de rescate acompañó a los KRYLL al interior del refugio, un laberinto de túneles oscuros y húmedos. Allí encontraron a cientos de sobrevivientes, hacinados y desesperados. La esperanza había llegado a tiempo, pero la carrera para salvar a los KRYLL apenas comenzaba. El equipo de rescate de la Esperanza se puso manos a la obra de inmediato. Su primera prioridad era estabilizar la situación en los refugios subterráneos, proporcionando alimentos, agua y atención médica a los sobrevivientes.
La doctora Rossi, la bióloga de la nave, analizó la atmósfera y el suelo, buscando formas de descontaminar el entorno y restaurar la habitabilidad del planeta. La Esperanza descargó contenedores llenos de alimentos sintéticos, agua purificada y medicamentos. El Dr. Chen, el médico de la nave, estableció una clínica improvisada en uno de los refugios, atendiendo a los enfermos y heridos. La doctora Petrova, la experta en comunicaciones, trabajó para mejorar las comunicaciones entre los refugios y la nave, traduciendo y transmitiendo información vital. Mientras tanto, la capitana Rostova y el Dr. Tanaka se reunieron con los líderes de los KRYLL para discutir un plan de reconstrucción a largo plazo. Los KRYLL compartieron su conocimiento de la tecnología, la biología y la ecología de su planeta, proporcionando información valiosa para la misión de rescate. Los humanos compartieron sus conocimientos y tecnologías, ofreciendo soluciones innovadoras para los problemas que enfrentaban los KRYLL. Introdujeron sistemas de purificación de agua, generadores de energía renovable y técnicas de cultivo hidropónico. Ayudaron a los KRYLL a reparar sus refugios, construir escudos protectores contra la radiación y desarrollar nuevos métodos de producción de alimentos. La colaboración entre humanos y KRYLL fue un ejemplo de cooperación intergaláctica. Aprendieron unos de otros, compartiendo sus culturas, sus conocimientos y sus experiencias. Los humanos se maravillaron con la inteligencia y la creatividad de los KRYLL, mientras que los KRYLL se sorprendieron con la compasión y la determinación de los humanos. A medida que pasaban los meses, la situación en el planeta de los KRYLL mejoró gradualmente. Los niveles de radiación disminuyeron, la atmósfera se volvió más respirable y la vegetación comenzó a regresar. Los KRYLL comenzaron a salir de sus refugios, explorando el mundo devastado y comenzando a reconstruir sus vidas. La Esperanza se convirtió en un centro de actividad, con humanos y KRYLL trabajando juntos en una variedad de proyectos. Construyeron nuevas viviendas, repararon infraestructuras dañadas y desarrollaron nuevas tecnologías. Establecieron escuelas, hospitales y centros comunitarios. Crearon un nuevo mundo, basado en la cooperación, la innovación y la esperanza. La historia de la Esperanza y los KRYLL se extendió por toda la galaxia, inspirando a otras civilizaciones a ofrecer ayuda y apoyo. El planeta de los KRYLL se convirtió en un símbolo de la capacidad de la vida para superar la adversidad, un testimonio del poder de la compasión y la cooperación. Los humanos, que una vez fueron vistos como una especie insignificante en un planeta remoto, se habían convertido en héroes intergalácticos, demostrando que incluso la más pequeña de las civilizaciones puede marcar la diferencia en el universo. A medida que la reconstrucción del planeta de los KRYLL avanzaba, se hizo evidente que se necesitaba una presencia humana permanente para garantizar el éxito a largo plazo de la misión. La capitana Rostova se comunicó con la Tierra, solicitando el establecimiento de una colonia humana en el planeta, una comunidad que pudiera brindar apoyo continuo, compartir conocimientos y fomentar el intercambio cultural entre las dos civilizaciones. La respuesta de la Tierra fue abrumadoramente positiva. Miles de personas se ofrecieron como voluntarios para unirse a la colonia, impulsados por el deseo de contribuir a una causa noble y experimentar la emoción de vivir en un mundo nuevo. Se seleccionó cuidadosamente a un grupo diverso de científicos, ingenieros, médicos, educadores, artistas y agricultores, cada uno de ellos con habilidades y conocimientos únicos. Se construyó una nueva ciudad, llamada Nueva Tierra, cerca del sitio original de aterrizaje de la Esperanza. La ciudad incorporaba tecnologías avanzadas de construcción sostenible, utilizando materiales locales y diseños innovadores para minimizar su impacto ambiental. Se construyeron viviendas, laboratorios, escuelas, hospitales, centros de investigación y espacios de recreación, creando un ambiente habitable y vibrante para los colonos. La llegada de los colonos marcó el comienzo de una nueva era de cooperación y entendimiento entre humanos y KRYLL. Se establecieron programas de intercambio cultural, permitiendo a los humanos aprender sobre la historia, el arte y la filosofía de los KRYLL, mientras que los KRYLL aprendieron sobre la cultura, la ciencia y la tecnología de los humanos.
Se crearon escuelas bilingües, donde los niños humanos y KRYLL aprendieron ambos idiomas y culturas. Se organizaron festivales y celebraciones conjuntas, mostrando la diversidad y la riqueza de ambas civilizaciones. Se establecieron centros de investigación colaborativos, donde científicos humanos y KRYLL trabajaron juntos para resolver problemas científicos y tecnológicos. El intercambio tecnológico entre humanos y KRYLL fue particularmente fructífero. Los humanos aprendieron sobre la tecnología de manipulación gravitacional de los KRYLL, lo que condujo a avances en la propulsión espacial y la generación de energía. Los KRYLL aprendieron sobre la nanotecnología y la biotecnología humanas, lo que condujo a mejoras en la atención médica y la producción de alimentos. La colonia humana en el planeta de los KRYLL se convirtió en un modelo de cooperación intergaláctica, una comunidad donde dos civilizaciones diferentes vivían juntas en armonía, compartiendo sus conocimientos, sus culturas y sus sueños. La Esperanza, que una vez fue una simple nave espacial en una misión de rescate, se había transformado en un puente entre dos mundos, un símbolo de la capacidad de la humanidad para la compasión, la innovación y la cooperación. El planeta de los KRYLL, que una vez estuvo al borde de la extinción, ahora era un faro de esperanza en la galaxia, un testimonio del poder de la vida para superar la adversidad y construir un futuro mejor. La noticia del éxito de la misión de la Esperanza y el establecimiento de la colonia Nueva Tierra resonó en todo el mundo, desatando una ola de alegría, orgullo y esperanza en la Tierra. Después de años de incertidumbre, división y conflictos, la humanidad se unió en una celebración global, reconociendo la extraordinaria hazaña que se había logrado. Las calles de las ciudades se llenaron de gente, cantando, bailando y abrazándose. Se organizaron festivales y conciertos en todo el mundo, celebrando la diversidad y la unidad de la humanidad. Los líderes mundiales, que antes habían dudado en apoyar la misión, ahora elogiaban la valentía y la compasión de la tripulación de la Esperanza y los voluntarios de la colonia. La ONU, que inicialmente había rechazado la resolución de ayuda formal a los KRYLL, emitió una declaración de felicitación, reconociendo la importancia de la misión para la paz y la cooperación internacional. Se establecieron nuevos programas de intercambio cultural y científico entre la Tierra y el planeta de los KRYLL, fomentando una mayor comprensión y colaboración entre las dos civilizaciones. El éxito de la misión de la Esperanza demostró la capacidad de la humanidad para la empatía y la cooperación, revelando un lado más amable y compasivo de nuestra especie. La historia de los KRYLL se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la compasión puede brillar y guiar el camino hacia un futuro mejor. Los niños de todo el mundo aprendieron sobre la historia de la Esperanza y los KRYLL, inspirándose en la valentía y la determinación de la tripulación y los colonos. Se escribieron libros, se produjeron películas y se crearon juegos, contando la historia de la misión y su impacto en el mundo. La Esperanza se convirtió en un icono cultural, un símbolo de la capacidad de la humanidad para superar los límites de lo posible y alcanzar las estrellas. La Fundación Esperanza Interstellar, que había liderado la misión desde el principio, se convirtió en una de las organizaciones más influyentes del mundo, promoviendo la exploración espacial, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible. Se establecieron nuevas ramas de la Fundación en todo el mundo, apoyando proyectos de investigación científica, programas de educación y iniciativas de ayuda humanitaria. El éxito de la misión de la Esperanza tuvo un impacto profundo en la sociedad humana, cambiando la forma en que nos vemos a nosotros mismos y nuestra relación con el universo. La humanidad había demostrado que era capaz de trascender las fronteras nacionales, las diferencias culturales y las limitaciones tecnológicas para lograr un objetivo común. La historia de los KRYLL y la Esperanza se convirtió en un legado duradero, un testimonio del poder de la compasión y la cooperación para construir un mundo mejor, no solo para la humanidad, sino para todas las civilizaciones de la galaxia. La relación entre humanos y KRYLL, nacida de la desesperación y alimentada por la compasión, floreció en una alianza sin precedentes, un faro de esperanza para la galaxia.
La colonia Nueva Tierra se convirtió en un centro de intercambio cultural y tecnológico, un lugar donde las dos civilizaciones aprendieron unas de otras, compartiendo sus conocimientos, sus experiencias y sus sueños. Los humanos aprendieron a apreciar la profunda conexión de los KRYLL con la naturaleza, su comprensión de la ecología planetaria y su habilidad para vivir en armonía con su entorno. Los KRYLL aprendieron a admirar la ingeniosidad humana, su capacidad para la innovación tecnológica y su determinación para superar los desafíos. A medida que la relación entre humanos y KRYLL se fortalecía, se extendió la noticia del éxito de su cooperación a otras civilizaciones de la galaxia. Muchos mundos, inspirados por el ejemplo de la Esperanza y Nueva Tierra, se acercaron a la Tierra y al planeta de los KRYLL, buscando establecer relaciones diplomáticas, intercambiar conocimientos y colaborar en proyectos de interés mutuo. Se creó una nueva organización intergaláctica, la Alianza de Civilizaciones Compasivas, con el objetivo de promover la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible en toda la galaxia. La Tierra y el planeta de los KRYLL se convirtieron en miembros fundadores de la Alianza, desempeñando un papel clave en la promoción de sus valores y principios. La Alianza de Civilizaciones Compasivas se convirtió rápidamente en una fuerza poderosa en la galaxia, mediando en conflictos, compartiendo recursos y tecnologías, y apoyando proyectos de ayuda humanitaria en mundos necesitados. La alianza se basó en los principios de la igualdad, el respeto mutuo y la no intervención, garantizando que cada civilización conservara su autonomía y su derecho a la autodeterminación. La relación entre humanos y KRYLL se convirtió en un modelo para otras civilizaciones, demostrando que era posible construir un futuro mejor basado en la cooperación, la comprensión y la compasión. La galaxia, que una vez estuvo marcada por la guerra, el conflicto y la desconfianza, comenzó a transformarse en un lugar de paz, armonía y esperanza. La Esperanza, que una vez fue una simple nave espacial en una misión de rescate, se había convertido en un símbolo de la capacidad de la vida para superar la adversidad y construir un futuro mejor para todos. La historia de los KRYLL y la humanidad se extendió por toda la galaxia, inspirando a otras civilizaciones a unirse a la Alianza de Civilizaciones Compasivas y trabajar juntas para crear un mundo mejor para todos. La compasión, la cooperación y la esperanza habían triunfado sobre el miedo, la división y la desesperación, demostrando que incluso en el universo más oscuro, la luz de la bondad humana puede brillar y guiar el camino hacia un futuro mejor. Con el paso de los siglos, la historia de la esperanza trascendió los límites de la realidad, convirtiéndose en una leyenda transmitida de generación en generación, un relato épico de valentía, compasión y cooperación que inspiró a innumerables individuos a perseguir sus sueños y a marcar la diferencia en el mundo. En la Tierra, los niños crecían escuchando cuentos sobre la capitana Rostova y su tripulación, héroes audaces que se aventuraron en el vacío interestelar para salvar a una civilización en peligro. Se les hablaba del Dr. Tanaka, el ingeniero genio que superó obstáculos técnicos imposibles, de la Dra. Rossi, la bióloga que restauró la vida en un mundo devastado, y de todos los demás miembros de la tripulación, cada uno de ellos un ejemplo de dedicación y sacrificio. En el planeta de los KRYLL, la historia de la esperanza se convirtió en un mito fundacional, un recordatorio constante de la bondad de los extraños y de la importancia de la esperanza en los momentos más oscuros. Se celebraban festivales anuales en honor a la esperanza y sus tripulantes, recordando su valentía y su sacrificio. La Alianza de Civilizaciones Compasivas estableció programas educativos en toda la galaxia, enseñando a los jóvenes sobre la historia de la esperanza y los valores que representaba. Se animaba a los estudiantes a reflexionar sobre el significado de la compasión, la cooperación y la responsabilidad, y a encontrar formas de aplicar estos valores en sus propias vidas. Inspirados por la historia de la esperanza, muchos jóvenes se sintieron atraídos por la exploración espacial, buscando descubrir nuevos mundos, establecer contacto con nuevas civilizaciones y contribuir al avance del conocimiento científico. Se crearon academias espaciales y centros de investigación en toda la galaxia, formando a las nuevas generaciones de exploradores y científicos. Otros jóvenes se sintieron inspirados a dedicarse a la ayuda humanitaria, buscando formas de aliviar el sufrimiento, promover la justicia social y proteger el medio ambiente.
Se crearon organizaciones benéficas y grupos de voluntariado, trabajando en todo el mundo para mejorar las vidas de los necesitados. La historia de la esperanza también inspiró a muchos artistas, escritores y músicos a crear obras que celebraban la belleza, la diversidad y la unidad de la vida en la galaxia. Se escribieron novelas, se produjeron películas y se compusieron sinfonías, transmitiendo el mensaje de la esperanza a un público cada vez más amplio. Con el paso del tiempo, la esperanza se convirtió en algo más que una simple nave espacial o una historia del pasado. Se convirtió en un símbolo eterno de la capacidad de la humanidad y de todas las civilizaciones compasivas para marcar la diferencia en el universo, un recordatorio constante de que incluso en el cosmos más vasto y misterioso, la esperanza, la compasión y la cooperación pueden brillar con fuerza e iluminar el camino hacia un futuro mejor. La leyenda de la esperanza viviría para siempre, inspirando a futuras generaciones a explorar, ayudar y construir un mundo mejor para todos. Más allá de los límites de la comprensión humana, en los reinos etéreos de la conciencia cósmica, el universo observaba con asombro la bondad y la determinación de los humanos. Seres de luz, entidades ancestrales y guardianes de la galaxia contemplaban la historia de la esperanza y los KRYLL, maravillándose ante la capacidad de una especie joven para trascender sus limitaciones y abrazar la compasión. Estos observadores silenciosos, testigos de incontables ciclos de creación y destrucción, habían visto civilizaciones ascender y caer, imperios florecer y desmoronarse. Habían presenciado la guerra, la codicia y la opresión, pero también habían vislumbrado destellos de bondad, altruismo y amor. Sin embargo, nunca habían visto nada como la misión de la esperanza. La decisión de la humanidad de responder a la súplica de los KRYLL, a pesar del riesgo y la incertidumbre, resonó a través del universo, enviando ondas de esperanza y inspiración a todos los rincones de la galaxia. La valentía de la tripulación de la esperanza, el ingenio de los ingenieros y voluntarios, y la compasión de los colonos de Nueva Tierra fueron ejemplos brillantes de la capacidad de la vida para superar la adversidad y construir un futuro mejor. Los observadores cósmicos reconocieron que la humanidad era diferente, que poseía un potencial único para el bien. Vieron en los humanos una chispa divina, una capacidad innata para la empatía, la cooperación y el amor que podía transformar el universo. Decidieron intervenir sutilmente, guiando a la humanidad en su camino hacia la grandeza. Enviaron mensajes telepáticos a los líderes mundiales, inspirándolos a tomar decisiones sabias y a promover la paz y la cooperación. Influyeron en los artistas, escritores y músicos, inspirándolos a crear obras que celebraran la belleza y la unidad de la vida. También protegieron a la esperanza y a la colonia Nueva Tierra, asegurándose de que estuvieran a salvo de cualquier peligro o amenaza. Enviaron señales de advertencia cuando se acercaban tormentas solares o asteroides, y guiaron a la nave a través de regiones peligrosas del espacio. El universo, en su sabiduría infinita, sabía que la humanidad tenía un largo camino por recorrer, que aún enfrentaría desafíos y pruebas en el futuro. Pero también sabía que la humanidad tenía la capacidad de superar cualquier obstáculo, siempre y cuando se mantuviera fiel a sus valores más elevados. La historia de la esperanza y los KRYLL se convirtió en un faro de luz en el universo, un testimonio del poder de la compasión, la cooperación y la esperanza para transformar el mundo. Los observadores cósmicos continuaron observando, guiando y protegiendo a la humanidad, sabiendo que su destino estaba entrelazado con el destino de toda la galaxia. Y así, la humanidad, inspirada por la leyenda de la esperanza, continuó explorando, ayudando y construyendo un mundo mejor, no solo para sí misma, sino para todas las civilizaciones del universo. La bondad y la determinación de los humanos habían conquistado el cosmos, demostrando que incluso la especie más pequeña puede marcar la diferencia en el universo infinito.